Mi nombre es Tina Colón Williams. Comparto algunos detalles sobre mí para quienes no me conocen. Yo sirvo como pastora de adoración en mi iglesia, una iglesia Vineyard en New Haven, Connecticut. ¿Quién ha ido a Connecticut? Ok, all right, un par de personas. There you go. Yo nací en Florida y luego Connecticut y he estado por muchos años. Y mi esposo Josh Williams es mi compañero de vida y compañero de ministerio. Él es pastor de nuestra iglesia, Elm City Vineyard, y también él forma parte del equipo nacional de Vineyard USA. Entonces, del movimiento, la denominación a nivel nacional sobre el área de evangelismo y justicia. Y algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de conocerlo durante esta conferencia. También, en adición a ser pastora de adoración y esposa, soy mamá de 3 hijos hermosísimos. Tenemos a mí, yo creo que hay yo lo controlo. ¡Wow! La tecnología acá, muy impresionante. Mira lo que precioso. Ok, mi hija Zoe de 8 años, Joy de 6 añitos y mi bebecito Moisés de 1 año de edad. Mueve muy rápido. Nos amo un montón. Entonces, también amo todo lo que tiene que ver con la música, canto, escribir canciones. En los últimos años he tenido el privilegio de componer junto a otros líderes de adoración en Vineyard en diferentes partes del país. Ha sido un gran honor. Y en mi comunidad local, algo que me apasiona mucho, profundamente, es crear espacios donde las personas pueden descubrir su propia creatividad. Entonces, si es algo que a ti te interesa, habla conmigo después. Pero después de todo esto, mi trabajo diario no está en la iglesia, más que nada, sino es en el campo legal. Mi trabajo es como abogada de inmigración, especializada en defensa contra deportaciones. Entonces, yo represento a personas ante tribunales de inmigración, ante UCIS, la Oficina de Inmigración del Gobierno, a veces ante ICE, ayudando a quienes buscan asilo, otras formas de poder permanecer permanente en Estados Unidos. Y haciendo este trabajo, ha sido un trabajo espiritual, definitivamente. Y también me ha enseñado mucho de cómo funciona el mundo y cómo funciona específicamente el poder. Cómo funciona el poder en nuestra sociedad, cómo se distribuye el poder. Y en los casos de inmigración en particular, no todos tienen el poder en la misma forma. Yo recuerdo una vez, yo tenía un caso, era un caso que yo pensaba, era un caso muy fuerte, muy duro, difícil. Yo recuerdo que yo pasé toda la noche en mi casa preparando la evidencia, era cientos y cientos y cientos y cientos de páginas, récords médicos, una familia muy hermosa que ha vivido aquí más que 20 años y su niña pequeña, ciudadana, tenía una condición médica muy fuerte, muy fuerte. Y yo veo la ley y yo digo, son totalmente elegibles. Yo voy a armar todo el poder que yo tengo, el poder de mi entrenamiento, mis estudios, mis años de experiencia haciendo esto y vamos a pelear y vamos a ganar. Y entramos en la reunión y típicamente en casos de inmigración, en un lado hay un inmigrante que muchas veces no tiene abogado, esta vez sí tenía, y el otro lado el abogado del gobierno. Y el abogado del gobierno se nota que casi no ha leído. Es como que se puede notar. Tú no estás preparado. Yo sí, yo estaba lista. Entonces el juez empieza la sesión y luego el abogado del gobierno empieza y dice, pues un par de semanas atrás hubo una decisión de la Junta de Apelaciones, el grupo de jueces más allá. Y ha dicho que por una solicitud que hicieron 10 años atrás, súper técnico, que se tiene que cerrar todo esto, no tengo que considerar nada. Y yo como, espérate, no. Yo hice mis argumentos, pedí tiempo para hacer preguntas a mi cliente. Y después de 1 minuto y medio el juez dice, no, tiene razón, los jueces con más poder que yo ya han hablado. Lo que pasó tantos años atrás por un abogado que robó el dinero a esta persona, ya le descalifica de todo. ¿Qué? Se cerró, adiós. Entonces, 3 minutos, se acabó todo. Algunos tienen poder y otros no. Y se sabe cuando no lo tienen.
Hay otros tipos de poder. No solamente el poder de decidir o crear las leyes, poder también de inspirar miedo aquí, obviamente. En el área de Minneapolis, muchos de ustedes saben muy bien de lo que hablo. El poder que se muestra con uniformes, armas, tecnología, autos grandes y negros. El poder que se fortalece con la protección total de la ley, un presupuesto de billones y billones de dólares. Es algo muy obvio. Hay quienes tienen poder y quienes no lo tienen. Obviamente también hay otras formas más útiles de demostrar poder: el dinero, la capacidad de elegir un tipo de vida que uno quiere y mostrarlo con ropa buena, coche lujoso, casa en un barrio exclusivo, títulos que dan autoridad, derecho de ser escuchado con respeto. Influencia social es otra forma de poder muy fuerte. ¿Cuántos seguidores tienes? La influencia sobre los demás. Y así funciona el poder en nuestro mundo, lo sabemos muy bien. Pero el poder en el reino de Dios es algo completamente distinto, totalmente diferente. Jesús dice esto sobre el poder en Lucas capítulo 22, versículo 24, empezando. Los discípulos tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. ¿Ves cómo el poder cambia todo, cambia nuestra forma de interactuar con los demás? Ellos también, pasando todo su tiempo con Jesús, estaban con cómo funciona el poder. Yo quiero tener más poder. Y Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Pero no sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe de comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No es el que está a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesús, el Rey del universo, muestra su poder desde los márgenes. Su poder alcanza su punto más alto cuando Él parece ser más débil. Y cuando nosotros permanecemos a su lado, en ese lugar humilde, Él nos promete un reino. Ahí dice al final de la sección, ay, por eso, ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sientan en tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Él nos promete un reino que está muy por encima de todo gobernante, autoridad en esta tierra. Entonces, hoy durante nuestro tiempo juntos quiero que exploremos qué dice la Escritura acerca del poder, el poder del reino de Dios. Quiero compartir 3 cosas sobre el poder, 3 cosas sencillas. El poder del reino de Dios es pequeño y escondido. El poder del reino es arraigado en el amor. El amor. Y el poder del reino es victorioso. Antes de continuar, si puedo tomar un momento otra vez para orar. Dios, tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es el poder, por los siglos de los siglos. Abra a nosotros tu palabra, por favor, habla a cada uno de nosotros lo que necesitamos oír de ti, para poder recibir el poder espiritual, el poder enorme que tú tienes para tus amados. En el nombre de Jesús, amén. Empezando aquí, el poder del reino es pequeñito. Es pequeño. Jesús siempre estaba diciendo cosas sorprendentes. Siempre. Y cada vez que Jesús describe el reino de Dios, siempre lo presenta como algo pequeño. En Lucas 13, empezando en 18, dice esto: ¿a qué se parece el reino de Dios?
¿Con qué lo compararé? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta hacerse un árbol y las aves anidaron en sus ramas. También dijo, ¿con qué compararé el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó toda la masa. El reino de Dios, la manifestación del gobierno y la autoridad de Dios en el universo, es pequeño y oculto. Una semillita de mostaza, levadura escondida en la masa, imperceptible, pequeño, débil a los ojos humanos. Así es el poder del reino que Jesús nos ofrece. No viene envuelto en lo que normalmente reconocemos como poder en este mundo. Es sutil, escondidito. ¿Alguna vez te has sentido pequeño? ¿Alguna vez te has sentido sin poder o invisible? Tal vez no tienes un título importante y sientes que nadie te toma en serio y conoces muy bien lo que es parecer insignificante a los ojos de otros. O tal vez eres una mujer más reservada, más callada, tal vez casada con alguien de carácter muy fuerte, pero en tu propio hogar o en todos lados te han hecho sentir como pequeña. No tengo mucho que decir. Por cualquier razón, sea lo que te hace sentir pequeño o invisible, no eres demasiado pequeño para que el reino de Dios se mueva en tu vida y a través de tu vida. De hecho, Dios ha diseñado su reino para moverse con mayor fuerza, precisamente en los lugares más pequeños y ocultos. Y si estás dispuesto, puedes recibir, sostener y administrar un poder extraordinario desde el cielo, justo donde estás. Cuando yo era joven, yo crecí asistiendo a una iglesia bilingüe en Jacksonville, Florida, con mis padres. No era una iglesia vineyard, aunque alquilaba el edificio de una viña, entonces tenía ese logo de las uvas, que se ven muchas viñas, entonces un presagio del futuro. Pero era una iglesia pentecostal y ellos creían firmemente en el poder del Espíritu Santo. Había gente que hablaba en lenguas todos los domingos, gritaban y a veces caían durante la adoración. Tenían personas especiales con esos blankets para cubrir a la mujer que se cae. Había danzantes con cintas. Yo era uno de esos, no muy bien, pero lo hacía. Y a veces había profecía. Profecía, alguien hablando las palabras de Dios. Y generalmente venía un profeta invitado, normalmente desde muy lejos, y después de una larga introducción de esa persona, daba palabras proféticas, siempre muy precisas, a personas específicas, y luego se iba. Pero mientras estaba en esa iglesia, aprendí algo incorrecto, sin darme cuenta. Aprendí que el Espíritu sí se derrama con poder, pero ministrar en ese poder era solo para ciertas personas especiales, ¿verdad? Solo ciertas personas, generalmente hombres muy seguros en sí mismos y algunas mujeres igual de seguras, ellos profetizaban, ellos hablaban palabras de Dios y el resto recibíamos, reaccionábamos o simplemente observábamos todo lo que estaba pasando. Y años después, en mi primer año después de terminar la universidad, la pequeña iglesia Vineyard a la que asistía tuvo una conferencia del Espíritu Santo, bien parecido a la conferencia que acabamos de tener. Yo no estuve ahí para la conferencia. Yo, de hecho, estaba fuera del país. Yo estaba haciendo misiones de corto plazo en Buenos Aires, Argentina, en todos lugares. Y regresé unos meses después. Pero cuando volví a la misma iglesia, yo sentí inmediatamente algo había cambiado. La gente oraba unos por otros de una manera totalmente diferente. Oraban por los enfermos, que salga la enfermedad en el nombre de Jesús. Se acercaban a desconocidos para darles una palabra de Dios. Y vivían como siempre esperando que Dios actuara en cualquier momento. Yo asistía a un grupo de casa cada semana, un estudio bíblico en la sala de uno de los líderes. Y al final los dividíamos en grupos pequeños. Poníamos manos y en lugar de oraciones generales la gente comenzaba a profetizar. No algunos, todos. Decían cosas bien específicas que sentía que Dios estaba diciendo en ese momento. Eran palabras de vida, de ánimo, nada extraño ni dañino, pero era raro para mí. Todo el mundo
Esas personas regulares asumiendo la voz y la autoridad de Dios. Y al inicio yo me sentía como horrorizada. Espérate, ¿quiénes se creen estas personas para decir lo que Dios está diciendo? Ellos no tienen formación ministerial, no están ordenados como pastores, no son personas especiales. Eso no es peligroso. No deberíamos dejar la profecía a los verdaderamente llamados. ¿Acaso no se supone que te cae un rayo o algo si dices algo que Dios está diciendo que es profecía falso, ¿no? Te va a morir. Me sentía mucha ansiedad que no podemos hacer esto. Hasta que un día, en uno de esos grupos pequeños, un estudiante universitaria oró por mí. Ella había conocido a Jesús apenas una semana atrás. De hecho, ella venía de una familia budista. Sabía muy poco sobre la fe cristiana. Y yo crecí cristiana toda mi vida, acabo de hacer mis trabajos de misionero. Pero mientras oraba, ella compartió una imagen que ella sentía que Dios le dio directamente para decirme a mí. Y no recuerdo exactamente lo que dijo. Pero sí recuerdo que inmediatamente mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo estaba muy desanimada ese día, ni lo sabía. Y Dios me habló directamente a través de ella. Y en ese momento entendí algo. Lo que ella estaba haciendo no era algo irreverente. No estaba fuera de lugar. Dios realmente le estaba hablando. Estaba usando su oración directamente para tocar mi corazón. Estaba ejerciendo un poder real. Un poder que trae vida, belleza, esperanza. Algo que yo realmente necesitaba en ese momento, que no podía producir por mí mismo. A veces nosotros nos descalificamos por ser usados por Dios. Así es, ¿no? Yo no soy lo suficiente bueno, yo no soy lo suficientemente conocido, no tengo mi vida en orden. Entonces ya más tarde quizás un día Dios me puede usar, pero ahora no estoy listo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer algo que cambie algo en este mundo? Pero el reino de Dios es como una semilla de mostaza, es como la levadura escondida en la masa. El poder y la autoridad de Dios habitan en lo pequeño, en lo débil, en lo oculto, y con tiempo lo transforma todo. En esta iglesia, cada día ustedes son portadores del reino de Dios. En momentos pequeñitos que nadie va a ver. Quizás nadie te va a decir gracias o lo va a reconocer. Pero sí, cada madre en este lugar, cada madre que sacrifica su propio descanso para cuidar a un hijo pequeño, eso sí, es una semilla poderosa del reino de Dios. Cada adolescente que presta un oído a un amigo que está sufriendo de la ansiedad, es una semilla del reino. Es algo muy, muy poderoso. Cuando te levantas temprano para preparar comida para un evento en la iglesia, decides orar por tu vecino, cualquier cosa que tú piensas, eso no es nada. Es el reino de Dios. Es el vehículo preferido para el trabajo de Dios en este mundo. Puede parecer tan pequeño, pero a los ojos de Dios es poderoso. Tú eres un instrumento del poder del reino. No menosprecies estos pequeños actos de amor. Y esto me lleva a mi segundo punto. El amor. El poder del reino está arraigado en el amor. No solo es radical porque es pequeño, está escondido, es radical porque está hecho de algo totalmente diferente. Los poderes de este mundo que estábamos hablando antes. Es el amor de Dios. Vamos ahora a mirar a Efesios capítulo 3, 16 y dice esto. Les pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de tu ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Amén. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento,
para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginar o pedir por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Somos llenos de la plenitud de Dios. Lo grande que es eso. La plenitud de Dios. What? Solo cuando entendemos, primero, que somos amados. Amados. Y si no lo sabemos, no solo en la mente, sino en lo más profundo del corazón, si no lo sabemos, no podremos comprender el reino. Simplemente es imposible. No tenemos el poder. Tenemos que estar arraigados y cimentados en el amor, porque si buscamos el reino, el poder del reino desde cualquier otro lugar, ya no es el reino de Dios, es el reino de otra cosa. Dios es amor. Déjame preguntarte algo. ¿Sabes, realmente sabes que eres amado? ¿Sabes que eres amado? Te sorprendería lo intencionales que tenemos que ser para recordar y vivir en esa verdad. Hay pastores por todo el país, con iglesias grandes e impresionantes, con muchas actividades del Espíritu, que todavía luchan por creer realmente que ellos son amados. Es difícil. Es más difícil que lo parece, porque la voz amorosa de Dios no es la única voz que escuchamos. Hay muchas voces, muchas fuerzas compitiendo por nuestra atención. Y la mayoría van directamente en contra de esa verdad, que somos profundamente, completamente y verdaderamente amados. Hay muchas cosas en la vida que nos hacen sentir pequeños, insignificantes, como si fuéramos un fracaso. Y aún los que crecimos en la iglesia podemos caer fácilmente en una mentira, que somos amados, sí. Somos amados, sí, hacemos todo bien y obedecemos a Dios. Somos amados, sí, no fallamos. Sí, leemos la Biblia todos los días. Sí, ministramos con poder todo el tiempo. Pero no es así. No es verdad. Se necesita el poder de Dios para comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Es una lucha. Recuerdo una vez en un tiempo de oración durante otra conferencia que hice un ejercicio que me incomodó muchísimo, pero fue profundamente transformador. La persona que oraba por mí paró todo y pidió por el momento, que me pidió primero que hiciera silencio y luego me dijo, ahora, pregúntale a Dios directamente, ¿cómo me ves? Dios, ¿cómo me ves a mí? Y cuando me dijeron eso, me di cuenta que no quería hacerlo. No quería, porque esperaba sinceramente que Dios fuera duro conmigo, probablemente. Pensaba que me iba inmediatamente a señalar todo lo que yo tenía que mejorar, probablemente en qué me estaba fallando, como no tenía suficiente paciencia, yo lo sabía. No tenía suficiente compasión, no tenía orden, mi vida bien caótico. Simplemente no era suficiente. Probablemente me iba a dar muchos consejos y no tenía tiempo para todo eso. Pero ahora entiendo por qué me guiaron a hacer ese tipo de ejercicio. Es porque la persona quien estaba orando por mí entendía el corazón de Dios. Sabía que Dios es amor y que su bondad no es su dureza, la que nos guía al arrepentimiento. Sabía que si yo simplemente hacía espacio y guardaba silencio lo suficiente, lo primero que Dios iba a mostrarme era cuánto me ama. Lo primero, cuánto nos ama, cuánto se deleita en nosotros, cómo canta sobre nosotros, cómo nos atesora. Antes de cualquier otra identidad, somos sus hijos amados. Así es Dios. Es quien es Dios. Y ahora, por un momento, quiero invitarte a hacer lo mismo. Vamos a detenernos un momento. Un momentico. Te advierto, puede ser incómodo. Va a requerir silencio. A mí no me gusta el silencio. Quizás a ustedes tampoco. Pero es necesario. Va a requerir silencio, quietud y va a requerir
discernimiento. Reconocer y apartar con suavidad toda voz o pensamiento que no refleje el corazón de Dios, porque esas voces están ahí también. Cuando nos ponemos en silencio, a veces lo primero que viene no es la voz de Dios, es la voz criticona del diablo. Entonces tenemos que esperar, quedarnos ahí, permanecernos ahí en la mirada de Dios hasta que empecemos a reconocer pensamientos que suenan al amor y recibir ese ministerio. Entonces vamos a tomar ahora un momento de silencio. Si quieres, puedes poner las manos en la postura abierta como de recibir algo. Es una postura de tener esa expectativa de Dios va a mover. Y vamos a hacerle la pregunta directamente. Tú y Dios, nadie está escuchando esta conversación. Dios del universo, ¿cómo me ves a mí? Puede ser como un pensamiento distante, algo muy frágil, algo que suena como tu propia voz, pero dale espacio y tiempo. ¿Cómo me ves a mí? Suena al amor, probablemente es Dios. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias por hacer ese ejercicio conmigo. Terminamos aquí. El poder del reino no solamente es pequeño, no solamente es arraigado en el amor,
esta parte sí es importante también, es victorioso. Es victorioso. Es mucho más que momentos pasajeros de belleza o consuelo, más grande que sensaciones cálidas que experimentamos durante tiempos de oración. El poder del reino derriba toda otra forma de poder y autoridad en esta tierra. El poder del reino es más fuerte que cualquier gobernante, sistema, principado, gobierno, corte o estructura social. El poder del reino lo transforma todo y reescribe la historia humana. En la carta a los Efesios, unos capítulos antes del pasaje que acabamos de leer, encontramos esto. Efesios 1, 18. Y dice así: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre su pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Amén. Amén. La semilla y la levadura del reino no permanecen pequeñas, se expanden. Al principio casi no se percibe. Por un tiempo, incluso puede parecer que no está pasando nada. La semilla permanece ahí en la tierra. La masa se ve igualito que antes, pero poco a poco, en silencio, desde adentro hacia afuera, todo está siendo transformado. Todo está siendo hecho nuevo. Dios no solo está renovando realidades espirituales para tu propia vida como cristiano, también está transformando nuestras realidades físicas y sociales. Nuestras comunidades, nuestras sociedades están siendo redimidas y renovadas por medio del reino de Dios. El temor que hoy vive la comunidad inmigrante no es la primera vez que este país ha visto odio masivo contra grupos enteros de personas. Si conoces la historia de los Estados Unidos, sabes que durante siglos las personas afroamericanas fueron brutalmente oprimidas, con la ley y el gobierno del lado de los opresores. Este pueblo fueron esclavizadas, sus familias fueron separadas, fueron golpeadas brutalmente, maltratadas diariamente para quebrantar su espíritu. Obligadas a estudiar en escuelas separadas, a usar fuentes de agua distintas, asesinadas por romper estas reglas sociales impuestas. Ese es el poder humano en su forma más cruel. Ese es un poder sin amor, lleno de odio. Y viviendo en este país, no mucho tiempo atrás, se podía ver, este es imposible cambiar. ¿Cómo eso va a cambiar? Imposible, pero unos 60 años atrás surgió algo, una semilla del reino, una semilla basada en el amor de Dios, en el llamado de Jesús a la no violencia, en el amor tanto por los rechazados como por sus opresores. Comenzó un movimiento y era un movimiento profundamente cristiano. Jóvenes de todo el país comenzaron a estudiar las enseñanzas de Jesús, a reunirse alrededor del evangelio, cantar, orar, adorar y a resistir la violencia que enfrentaban cada día. Adolescentes afroamericanos se sentaban con mucho valor y fe en lugares donde la ley decía que no podían estar, como mostradores de restaurantes reservados solo para personas blancas. Y ahí eran insultados, golpeados brutalmente, pero se negaban a responder con violencia, una semilla del reino.
Niños afroamericanos, pequeñitos, niños, caminaban por calles donde no les permitía estar y estaban arrestados en grandes números y desde las cárceles, sin tener ningún tipo de poder societal. Esos niños cantaban canciones de adoración mientras esperaban su liberación. Al principio parecía, debilidad. Muy inspirador, muy bien, pero no va a cambiar nada. ¿Qué va a cambiar eso? Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, los corazones de muchas personas comenzaron a cambiar. Vieron algo completamente distinto al poder de este mundo. Vieron una autoridad que no domina ni aplasta al débil. Vieron lo que es el amor, y ese amor despertó compasión. Finalmente, transformación. Como levadura en la masa, lenta pero firmemente, toda una sociedad comenzó a cambiar totalmente, gracias al logro del reino a través de personas comunes. Nuestra sociedad sigue cambiando. Obviamente no hemos llegado a todos los cambios que necesitamos y todavía queda mucho por recorrer, pero la historia deja algo claro. El movimiento del reino de Dios a través de personas sencillas que caminaban en amor, un amor que a veces parece debilidad, termina transformándolo todo, hasta las leyes de la nación, comenzando por el corazón humano. El movimiento cristiano de derechos civiles en este país tuvo un costo enorme. Uno de los líderes principales de ese movimiento, Martin Luther King Jr., fue asesinado por causa de esa obra del reino. Pero el amor de Dios, manifestado a través de su reino, sobrevive a todo poder y lo cambia todo. Yo no vivo en Minnesota, yo vivo en Connecticut, como te dije. Lo que estaba pasando aquí a principios del 2026 solo lo conocía por las noticias. Right? Estando aquí visitando, la primera vez que estoy pasando realmente tiempo acá. Pero este fin de semana he escuchado historia tras historia, historias de semillas del reino que realmente tienen el poder de cambiarlo todo. He escuchado cómo se siente vivir bajo este temor, bajo el peso del rechazo de este gobierno, pero también he visto algo más fuerte. El poder del reino de Dios arraigado en el amor a través de esta comunidad. He oído sobre cómo están llevando comida a quienes no tienen, a quienes tienen miedo, escondidos en sus casas. Y personas incluso poniendo en riesgo su propia seguridad para proveer para los demás. He escuchado de pequeños milagros, quizás milagros del tamaño de una semilla de mostaza. Me han contado de oraciones de protección tempranísimo en la mañana que traen provisión como para parecerse invisible a los oficiales del gobierno que están buscando a la gente. Protección que uno no esperaba. Un tipo de guerra con herramientas que no son de este mundo. Y te digo, sinceramente, estas semillas son más fuertes, mucho más fuertes de todo este odio que hemos visto en estos tiempos. Estas son semillas de un movimiento que puede cambiar el corazón de un país entero. El tipo de unidad, el tipo de pelea que he visto, el tipo de fe, oración, fidelidad diario, la fuerza de levantarse e ir a la iglesia cuando todo el mundo está diciendo no, debe de tener mucho miedo. Son semillas increíblemente poderosas del reino. Y van a ser victoriosos. Son victoriosos, son arriesgados en el amor. Leo del Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Él enjugará, ¿qué es eso? Enjuagará, sorry, no sé esa palabra, toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Amén. Dice el Señor, yo hago nuevo todas las cosas. Todas las cosas, sin excepción, con semillas de amor a través de cada uno de ustedes. Ustedes, en lo cotidiano de sus vidas. Va a cambiar el mundo, iglesia.
¿En serio? Ok. Aquí te invito. Yo voy a invitar primero al equipo de adoración, no sé, de oración. Adoración y oración, a todos, todos los equipos. Yo sé que ustedes tienen muchas personas que son entrenados y tienen la práctica de orar por los demás. Entonces me imagino que ellos ya tienen una idea de lo que Dios quiere hacer en este lugar. Pero Cristo te ama. Cristo te ama. Él te ama a cada uno de ustedes y a sus comunidades y a esta ciudad y a este país. Y está haciendo todas las cosas nuevas. Vamos a dar un momento para ver cuáles invitaciones el Espíritu tiene para nosotros. Primero siento que quizás hay personas aquí que cuando tomamos un momento para dar espacio a preguntar esa pregunta a Dios, ¿cómo me ves? Que les fue difícil. Les fue difícil oír algo bueno. Que quizás te costó inmediatamente saber las buenas noticias sobre ti específicamente. Yo creo que es importante empezar ahí, porque ese es el fundamento de todo. Entonces, como dijo la palabra, se requiere poder espiritual para entender el amor, para recibirlo. No es tu culpa, se necesita ayuda y a veces necesitamos a otras personas en nuestra misma comunidad ayudarnos a recibirlo. Entonces, si tú te sientes así, como que te costó un poco, te voy a pedir hacer algo difícil. Es un acta de fe. Puede ser incómodo también, disculpa, pero no disculpa. Es ponerse a pie. Ponerse a pie y decir, mira, yo necesito un poco más de poder espiritual para recibir ese amor de Dios para mí. Y el resto de ustedes que no están a pie, les invito en este momento de ser portadores del poder espiritual que Dios te ha dado. Si no te sientes cómodo, puede ser de donde estás, extender la mano hacia estas personas y pedir a tu Dios con fe que derrame su amor práctica, real, verdadera a estas personas, hijos queridos de Dios. También puedes subir y rodear a estas personas, a ministrar en el poder del Espíritu Santo. Hi, my name is Josh. I'm better known as Tina's husband. Yo soy mejor conocido como el esposo de Tina. I just had a simple blessing for you. Solamente quiero hacer una pequeña bendición, una simple bendición para ustedes. It's one of the most common things said in the Bible. Es una muy común que se encuentra en la Biblia. Do not be afraid. No tengas miedo. Do not be afraid of anything No tengas miedo de nada because of the Lord. por el Señor. The song about glory coming Estamos hablando de la gloria viniendo and filling us. y llenándonos. When glory comes, Cuando viene la gloria, fear has to leave. el miedo se tiene que ir. So I want to just pray fearlessness over you right now. Y quiero orar por la falta de miedo If ahora. you want to receive it, just raise your hand. Y si quieres recibirlo, levanta la mano. La Lord, mano. remove fear from this community. Señor, quita el miedo de esta comunidad.
fear that came from their hearts, el miedo que viene de su corazón and fear that came from others to put on them. y el miedo que viene de otros. No more fear in the name of Jesus. No más miedo en el nombre de Jesús. This is a free community. Esa es una comunidad This is libre. a brave community. Esa es una comunidad This is a community valiente. where love is stronger than fear. Y aquí el amor es más More fuerte del miedo, power. más poder, More love. más amor, No more fear. sin miedo, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. I believe for some of you, Yo creo por algunos there de will be a ustedes before que va a haber un and antes an after, y un where después. fear will leave you. Y and your home. el temor se va de ti y de tu hogar. There is no fear in this church anymore. No hay miedo en esta Not iglesia because of you, but because of the Lord. por el Señor. We declare God's love over fear in this home. Declaramos el amor de Dios sobre el miedo en este hogar. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.